Durante una cena de empresa para parejas, mi jefe se sentó en la mesa de mi esposa y la besó, mientras yo saludaba a otros compañeros a pocos metros. Al volver y ver la escena, el mundo pareció detenerse. No hubo gritos. Simplemente dejé el anillo sobre la mesa y me fui. No se suponía que pasara así, perdóname, dijo días después, sin sentir ya la certeza de aquella noche. ¿Su amante? Desapareció en cuanto se dio cuenta de que allí no había futuro. Ella se quedó sola, rodeada por el peso del arrepentimiento. Después de un tiempo, encontré un nuevo amor, alguien que me elige con sinceridad, cada día, y de quien aprendí que la confianza es la base. Años después, nos volvimos a encontrar. Le dije con calma, todo lo que has pasado está perdonado. Pero perdonar no significa volver atrás. Solo significa que sigo adelante con calma, por un camino donde la traición ya no tiene cabida. Sin embargo, lo que este resumen no dice, lo que nadie imagina al leer esta secuencia de frases, es cuánto sangra el alma en silencio cuando el amor verdadero se destruye ante nuestros ojos, sin posibilidad de defendernos, sin siquiera una explicación plausible que justifique lo hecho. No grité porque no encontraba voz. No lloré porque estaba paralizada. Simplemente observé la escena, un beso rápido que duró una eternidad dentro de mi cabeza, y supe, en ese mismo instante, que algo que era solo nuestro se había entregado a otro hombre como si nunca hubiera significado nada. Y quizá lo que más me destrozó no fue el beso, sino su sonrisa inmediatamente después, como si no hubiera culpa, como si ese momento fuera una conquista. No sabía si ya lo amaba o si simplemente me había perdido el respeto. Pero comprendí, en ese mismo instante, que nuestro matrimonio había sido enterrado por ella sin siquiera avisarme. En el coche, conduciendo sin rumbo esa noche, solo una pregunta me asaltaba la mente: ¿cuándo dejó de amarme? Y peor aún, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué seguía compartiendo la cama, haciendo planes, hablando de hijos, como si todo siguiera siendo real? La traición no empezó con el beso. Empezó mucho antes, en los silencios, en las distancias disfrazadas de cansancio, en las noches en que mi móvil estaba boca abajo y me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Me llamó loco cuando le pregunté, rió levemente, dijo que yo era el amor de su vida. Y quizás esto fue lo más cruel de todo, me hizo dudar de mi intuición, me hizo creer que era inseguro, paranoico, mientras preparaba el escenario donde yo sería el público humillado. Y el día de la cena, ni siquiera se molestó en disimularlo. No esperó a que terminara la noche, no le importaron las miradas. Besó a mi jefe delante de sus compañeros, en un ambiente donde debería haber sido respetado. Y cuando me vio allí de pie, con el anillo en la mano, no me persiguió. No me rogó. Simplemente bajó la mirada. Ya había tomado su decisión. Y lo más devastador, no fue por amor. Fue por vanidad. En los días siguientes, su silencio gritó más fuerte que cualquier confesión. No cumplió. No me explicó. Quizás esperaba que explotara para hacerse la víctima. Pero simplemente desaparecí. Salí de casa. Salí del grupo familiar. No respondí a los mensajes que llegaron días después con frases vacías como, no estaba destinado a ser así, o, fue un error, estaba confundida. ¿Confundida? No se besa a alguien por confusión. Se besa porque se quiere. Porque se desea. Porque se decide, aunque sea inconscientemente, herir a alguien que jamás haría lo mismo. Y quizás ese fue mi mayor castigo en ese momento, saber que daría mi vida por ella, mientras que ella entregó la mía a cambio de nada. Pero el tiempo, ¡ay, el tiempo! No cura, como dicen. Solo nos enseña a vivir con las heridas. Y fue precisamente en este camino solitario, marcado por decepciones y silencios, que encontré a alguien. No fue inmediato ni planeado. Pero apareció alguien que me miró a los ojos y me vio completa, incluso rota. Alguien que no intentó curar mi dolor, sino que se sentó a mi lado para sentirlo conmigo. Una mujer que dijo, todo estará bien, no como una promesa, sino como una presencia. Me eligió con paciencia. Y fue esta elección diaria, simple pero constante, la que me devolvió el aliento. Con ella, aprendí que la confianza no es un detalle, es la base.
Aprendí que el amor no se trata de intensidad momentánea, sino de permanencia en los días difíciles. Me amó de una manera que me hizo comprender que nunca antes me habían amado de verdad. Mientras tanto, al otro lado, la mujer a la que una vez llamé mi esposa empezó a ver cómo su propio castillo se derrumbaba. El hombre por el que había desperdiciado su vida, desapareció. La ilusión de un futuro se convirtió en polvo. Ninguna promesa se cumplió. Ningún plan se materializó. Lo que imaginó que sería un nuevo comienzo se convirtió en el comienzo de su soledad. ¿Intentó volver? Sí. Después de meses, apareció. Llamó a mi puerta. Lloró. Dijo que todavía me amaba, que lo lamentaba. Que era débil. Que no podía medir lo que había perdido. Pero en ese momento, mirándola a los ojos, me di cuenta de que el amor se había ido. No sentí ira. Ni deseos de venganza. Sentí paz. Una paz que ella ya no conocía. Le dije con calma, todo está perdonado. Pero el perdón no significa retorno. Ella lo entendió. Las lágrimas fluyeron sin cesar. Porque allí, por fin, comprendió que la traición no se paga solo con arrepentimiento, sino con la ausencia de retorno. Y, sin embargo, la historia no termina ahí. Porque su verdadero castigo no fue perderme. Fue verme empezar de nuevo. Fue verme amada por alguien que me valora, que me cuida, que me ama con todo el corazón. Fue comprender que ahora es un recuerdo que ya no duele, pero que tampoco tiene espacio. Me mira desde lejos, intentando seguir adelante, intentando encontrar lo que tiró, pero nada tiene el mismo brillo. Ningún abrazo tiene la misma sensación. Ninguna mirada tiene el mismo significado. Porque algunas cosas, una vez perdidas, nunca se pueden volver a encontrar. No por orgullo, sino porque el corazón aprende. Y cuando aprende, no vuelve. Lo que descubrió demasiado tarde es que el amor que no se cuida, finalmente cansa. Y cuando se cansa, se ha ido para siempre. Pero, ¿qué la llevó realmente a traicionar un matrimonio que parecía tan sólido? ¿Qué se escondía tras esa sonrisa en la cena? ¿Y qué pasó cuando intentó reconstruir su vida con el hombre que creía el indicado? La verdad tras la traición no siempre está en lo que se ve. Está en los detalles, en los vacíos, en los porqués no expresados. Y es entonces cuando todo se vuelve más cruel, más humano, más imperdonable. Porque a veces, quienes traicionan, también se traicionan a sí mismos. Ahora, es hora de volver al principio. De revelar lo que quedó en el aire. Y entender, por qué alguien cambiaría el amor verdadero por una ilusión. Y cómo puede costarle todo. Incluso su propio corazón. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ninguna forma de engaño, las historias que escucharás son ficticio, pero basada en emociones y decisiones reales, con una única misión, mostrar cómo la traición destruye vidas, corazones y futuros. Per se. Lo que oirás ahora no es solo una historia de amor y pérdida, es una advertencia. Un recordatorio de que no todo error permite un retorno. Buena historia. Y agárrate fuerte. Porque esto, va a meterse contigo. Se llamaba Laura, y desde sus primeros encuentros, su mirada transmitía una curiosa mezcla de dulzura y precisión, como si cada palabra que pronunciaba hubiera sido medida antes de ser pronunciada. Era el tipo de mujer que parecía saber exactamente dónde quería estar, qué quería hacer y con quién quería compartir sus días. Gabriel, en cambio, tenía una naturaleza más intuitiva y menos planificada. Era amable, paciente, un hombre de gestos silenciosos, de esos que llevan el peso de la lealtad como un principio absoluto, no como una elección momentánea. Cuando se conocieron, fue como si dos mundos distintos encontraran un encaje inesperado. Laura aportaba el impulso, la inquietud, el deseo de volar alto. Gabriel era la raíz. Era un refugio seguro. Y, durante un tiempo, esta diferencia entre ellos fue precisamente lo que los unió tan fuertemente. Se conocieron en un evento benéfico, aún en los inicios de sus carreras profesionales. Ella era relaciones públicas de una organización que organizaba eventos sociales con empresarios locales.
Él, un analista financiero invitado a hablar sobre economía doméstica. Nada de ese encuentro parecía destinado a pasar a la historia. Pero pasó. Entre la formalidad de los discursos, las copas de vino barato y las sonrisas forzadas, se entabló una conversación sin pretensiones que empezó con un chiste sobre los canapés y terminó con los dos sentados en la acera del aparcamiento, riendo a carcajadas como adolescentes, con los zapatos en la mano y el tiempo olvidado. No hubo votos ni promesas, solo una silenciosa certeza entre ellos de que esa noche era el comienzo de algo. Con el tiempo, la relación cobró forma y solidez. Gabriel demostró ser un hombre profundamente estable, de esos que escuchan antes de responder, que prefieren la resolución a la discusión. Siempre dispuesto, siempre presente. No era un hombre de grandes gestos, sino de constancia. Laura, por su parte, era encantadora en su forma de contar historias, en su entrega a los proyectos y a la vida. Era exigente consigo misma y con el mundo, y a veces cedía a la frustración cuando las cosas no salían como ella quería. Gabriel comprendía estos impulsos como parte de su temperamento y trataba de compensarlos con más presencia, más apoyo. Y así, el equilibrio se construyó, día tras día, más a base de silencio y respeto que de declaraciones efusivas. Se casaron tras 4 años de noviazgo. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Amigos cercanos, familia, una tarde de sol suave y promesas hechas con lágrimas en los ojos. Para Gabriel, ese fue el día más importante de su vida. Vio en Laura no solo a la mujer que amaba, sino también el futuro que había elegido construir. Y a pesar de las pequeñas diferencias entre ellos, nunca dudó de que iban en la misma dirección. Su vida juntos comenzó con la rutina que tantas parejas conocen: alquilar su primer apartamento, pelearse por nimiedades, la alegría de comprar juntos sus primeros muebles, domingos tranquilos, cenas improvisadas después de un día agotador. Pero también hubo momentos profundos e intensos, conversaciones que se alargaron hasta la madrugada, risas que parecían incontenibles dentro de casa. E incluso en medio de las dificultades, hubo un pacto silencioso para seguir adelante. Gabriel siempre estaba atento. Recordaba fechas, sabores y gestos. Sabía exactamente cómo le gustaba el café, qué parte del cuerpo le dolía cuando se estresaba, cuando necesitaba silencio y cuando simplemente necesitaba un abrazo. Laura, en cambio, tenía su propia forma de amar. Extremadamente organizada y meticulosa, encontraba la manera de demostrar cariño en los detalles. Le gustaba preparar sus comidas favoritas cuando lo notaba agotado, planeaba viajes sorpresa para romper la rutina, compraba libros y dejaba notas escondidas en las páginas. Tenían su propio código, hecho de miradas y señales que solo ellos entendían. Y por un tiempo, todo esto pareció suficiente para mantener el mundo unido. Pero el tiempo inevitablemente comenzó a extenderse entre ellos. La rutina adquirió nuevas exigencias. Laura creció profesionalmente, ascendió, empezó a viajar más, a asistir a cenas, eventos y reuniones hasta tarde. Gabriel lo apoyaba todo, por supuesto. Siempre lo había hecho. Nunca fue de esos hombres que se preocupaban por el éxito de su pareja. Al contrario, estaba orgulloso de ella. Pero poco a poco, empezó a sentir su ausencia en los espacios que antes eran solo suyos. El sofá que una vez los recibía al final del día ahora lo recibía solo a él. La mesa del comedor, antes ruidosa por la conversación, ahora estaba en silencio, con él y el televisor. Laura intentaba compensar cuando podía. Decía que era una fase, que las cosas pronto se arreglarían. Pero el cansancio, la distancia y las respuestas cada vez más cortantes comenzaron a crear pequeñas grietas. No se quejó. Nunca había sido de exigir nada. Pero lo sentía. Y aún así, se esforzaba por demostrar amor todos los días. Flores, mensajes, desayunos listos. Ella, a su vez, empezó a cambiar sus horarios, sus prioridades. Los fines de semana ahora implicaban reuniones informales, eventos sociales, a menudo con compañeros de trabajo que ni siquiera conocía. Y aunque ella decía que todo era por ellos, que todo esfuerzo era para construir una vida mejor, Gabriel sentía que algo se le escapaba de las manos. Una especie de distancia que no tenía nada que ver con el espacio, sino con la presencia. Con la elección. La conversación entre ellos continuó, pero había menos verdad, menos vulnerabilidad.
Las sonrisas permanecieron, pero sus ojos parecían cada vez más vacíos. Aún así, Gabriel no se rindió. Creía que toda relación pasaba por etapas. Que el amor también se forzaba a capear tormentas. No eran los gestos lo que le preocupaba, sino la falta de brillo en sus ojos al verlo. La conexión que una vez había sido instantánea ahora necesitaba ser forzada. Pero persistió, paciente y esperanzado. Empezó a preparar cenas más elaboradas, sugiriendo viajes cortos para reavivar su intimidad, proponiendo noches sin celular, solos. Laura aceptó, a veces con una sonrisa, a veces con fastidio. Dijo que estaba cansada, que el trabajo la exigía, que necesitaba tiempo para sí misma. Gabriel aceptó. Siempre aceptó. La comunicación entre ellos nunca cesó del todo. Pero había cambiado. Ella hablaba más de sus proyectos, de sus retos profesionales, de lo mucho que la necesitaban. Él escuchaba atentamente, pero se preguntaba dónde estaba la mujer que fantaseaba con nombres de niños, con la que compartía listas de reproducción de viajes que nunca hacían, con la que intercambiaba mensajes a media tarde solo para decirle que lo extrañaba. Esa mujer seguía ahí, pero distante, como una versión modificada de sí misma. Gabriel quería creer que era solo una fase, pero en el fondo, empezaba a temer que fuera algo más. Y entonces llegó la invitación a la cena de empresa. Era un elegante evento anual donde los empleados podían llevar a sus parejas. Laura insistió en que Gabriel asistiera, aunque sabía que no le gustaba mucho ese ambiente. Dijo que le vendría bien conocer mejor a sus compañeros, todos curiosos por saber quién era el marido, tranquilo e invisible, del que hablaba con tanto orgullo. Gabriel aceptó a regañadientes. Sabía que era importante para ella. Y quizás, en el fondo de su corazón, lo veía como una oportunidad para rescatar algo. Para recordarles a ambos lo que aún existía entre ellos. Esa noche, se vistió con cuidado. Eligió la camisa que ella dijo que le gustaba. Se roció un perfume que sabía que la hacía sonreír. Llegó al imponente salón con una mezcla de ansiedad y esperanza. La vio al otro lado de la sala, rodeada de colegas, riendo, radiante, deslumbrante. Sus ojos se encontraron con los suyos por un instante. Sonrió. Y en ese instante, Gabriel sintió una fugaz sensación de certeza, aún había espacio para ellos. Ese tiempo, sin duda, podía recuperarse. Aún no sabía que esa noche marcaría el final silencioso. No un final declarado y abrupto. Sino el final que comienza como una fisura, una sombra que se arrastra lentamente hasta cubrirlo todo. Solo sabía que estaba allí, presente, intentándolo. Porque cuando amas, lo intentas hasta el final. Incluso cuando ya no ves respuestas. Incluso cuando todo dentro de ti grita que algo ha cambiado. Gabriel aún no sabía que a veces el amor muere lentamente, y que cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde para salvar lo que estaba enterrado vivo. Y esa noche, mientras la música sonaba y las copas chocaban entre sonrisas, el destino comenzó a preparar en silencio el momento exacto en que todo se derrumbaría. Pero por ahora, aún había esperanza. Aún había espacio para creer. Aunque el corazón ya sabía, en el fondo, que algo precioso se estaba escapando. Y nadie intentaba aferrarse a ello. Gabriel pasó la semana previa a la cena con una extraña inquietud que no podía identificar. Era como si algo en su interior le susurrara que algo estaba a punto de cambiar. No era miedo, exactamente. Era una inquietud que surgía de la nada y se extendía lentamente, como un viento frío que entra por una ventana olvidada. Laura, en cambio, parecía emocionada. Había elegido su vestido con días de antelación, había reservado cita en la peluquería, su cita de maquillaje y había hablado de su peinado con un entusiasmo casi juvenil. Había una ligereza en ella que Gabriel no había visto en mucho tiempo, y esto, en lugar de tranquilizarlo, lo confundía aún más. ¿Estaba ella, por fin, retomando el placer de la vida con él? ¿O era solo una alegría desconectada, sin relación con él? La noche del evento, la vio bajar las escaleras y sintió un impulso involuntario de sonreír. Estaba hermosa, como siempre. Pero había algo diferente en sus ojos, un brillo casi nervioso, como si ocultara una ansiedad tácita. La felicitó, y ella le dio las gracias con un beso rápido, y luego se dirigió a su coche.
De camino, habló de la decoración del salón, de los invitados y de lo maravilloso que era ver a la empresa crecer y ganar reconocimiento. Gabriel escuchó atentamente, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en su tono que sonaba ensayado, casi automático. Le molestó, pero decidió no comentar. No quería arruinar la velada que ella había planeado con tanto esmero. Al llegar al salón, el ambiente era sofisticado, lleno de luces cálidas y risas disimuladas por copas de vino. Los colegas de Laura les dieron una cálida bienvenida. Gabriel se esforzó por integrarse, sonriendo y haciendo preguntas, pero se sintió fuera de lugar. Laura, por su parte, parecía estar completamente a gusto. Caminaba con seguridad entre las mesas, saludando a todos con abrazos que duraban pocos segundos, risas demasiado fuertes y un entusiasmo que, en otro contexto, sería admirable. Gabriel intentó no ver malicia donde quizás solo había extroversión. Pero a medida que avanzaba la noche, más sentía que algo se le escapaba de las manos. En un momento dado, Laura recibió la llamada de un compañero de trabajo, quien le tiró del brazo con cierta intimidad para presentarla a un grupo de ejecutivos. Gabriel se quedó solo en la barra, observando desde lejos. La vio acercarse a un hombre alto con traje oscuro, al que no conocía. Los dos se saludaron con una sonrisa silenciosa, a diferencia de los demás. Una sonrisa con historia. Gabriel sintió un escalofrío en el estómago. El hombre apretó su rostro contra el de ella, y el beso en la mejilla se prolongó más de lo necesario. Ella sonrió. Luego se separaron. No sabía quién era, pero allí, en ese momento, algo en su cuerpo reaccionó como si lo supiera. Esto no era amistad. Era una señal. Aún así, decidió tragarse la sensación. La noche continuó. Se sirvió la cena, se pronunciaron discursos, se propusieron brindis. Gabriel hablaba con una pareja frente a él cuando se dio cuenta de que Laura ya no estaba a su lado. Miró a su alrededor, buscándola entre las mesas, cuando la vio, sentada junto al mismo hombre, más atrás. Estaban demasiado cerca. Sonreía como no lo había hecho en siglos. Él le susurraba algo al oído, y ella se inclinó, tocándole el brazo ligeramente. Gabriel se quedó quieto, observando la escena como quien ve un accidente a cámara lenta. Consideró acercarse, interrumpir, hacer una broma, cualquier cosa. Pero permaneció allí. Paralizado. El mundo, en ese instante, pareció vaciarse a su alrededor. Intentando apartar el pensamiento que la martilleaba por dentro, se acercó a un grupo de colegas y empezó a charlar, forzando una sonrisa, fingiendo un interés que no sentía. Habló, pero sus ojos volvían una y otra vez a la mesa donde estaba sentada. Y entonces ocurrió. Rápido, discreto, pero definitivo. El hombre se giró hacia ella, dijo algo y la besó. No fue un beso escandaloso. Fue contenido, como si supieran que no debían hacerlo. Pero fue real. Gabriel lo vio. No lo imaginó. Y lo que más dolió no fue el acto en sí, sino lo que vino después. Laura no lo apartó. No se puso de pie. No gritó. Simplemente lo aceptó. Con los ojos bien abiertos. Como alguien que ya había cruzado esa línea antes. El vaso se le resbaló de la mano a Gabriel y cayó al suelo con un golpe seco. No hubo escándalo, ni escena. Solo un silencio que le atravesó el pecho. Caminó lentamente hacia la mesa, con pasos mesurados, intentando comprender si aún era posible revertir la situación, si aún había espacio para alguna explicación. Pero a mitad de camino, se detuvo. Ya no tenía sentido. No era un error. Era una elección. Se quitó el anillo del dedo, con calma, como si devolviera algo que ya no tenía valor, y lo dejó sobre la mesa, frente a ellos. Ella abrió los ojos de par en par, pero no dijo nada. El hombre retrocedió un poco, desconcertado. Gabriel simplemente se dio la vuelta y se alejó. Sin mirar atrás. Sin necesitar nada más. En los días siguientes, la casa se llenó de vacío. Laura intentó contactarlo. Le envió mensajes, dejó notas, llamó. Al principio, Gabriel no respondió. Luego, cuando finalmente lo hizo, se limitó a una sola frase:
no necesitas explicarte. Hiciste lo que querías. Ella insistió. Quería hablar. Quería justificarse. Dijo que era un momento de confusión, que las cosas eran difíciles, que se sentía sola. Gabriel escuchó. Y respondió, fríamente, yo también me sentí sola. La diferencia es que no recurrí a nadie. Lloró. Dijo que aún lo amaba. Que no sabía cómo había sucedido. Que no lo había planeado. Gabriel ya no le creía. No importaba si había sido planeado o no. La verdad era que había un abismo entre ellos que ella decidió ignorar. Y en lugar de intentar reconstruir, saltó. Eligió caer. Y lo más cruel de todo fue que pareció sorprendida por el resultado. Pasó el tiempo, pero el dolor persistió. Gabriel se mudó. Cambió de ruta. Incluso cambió los caminos que solía tomar para no tener que recordar. Pero en su interior, seguía intentando recomponerse. A veces se despertaba en mitad de la noche con el peso de esa imagen, los dos sentados, sonriendo, cómplices. Esa escena se le quedó grabada en la memoria como una mancha indeleble. Pero no dejó que lo consumiera. Poco a poco, recuperó su vida. Recuperó su trabajo. Recuperó su rutina. Y, incluso con el corazón roto, seguía creyendo que podía volver a confiar. No en ella, sino en la vida. Lo que aún no sabía era que tras ese beso se escondía más que un error. Había una historia. Una serie de decisiones y mentiras que aún no habían salido a la luz. Y lo que vendría después no solo confirmaría su dolor, sino que demostraría que había algo aún más profundo oculto bajo las líneas de la traición. Algo que lo cambiaría todo. Para siempre. Laura no esperó otra respuesta. Tras semanas de silencio y distancia, apareció en la puerta del apartamento de Gabriel, con el rostro demacrado, la mirada cansada por las noches de insomnio y una ansiedad casi infantil en el cuerpo. Llevaba una pequeña mochila a la espalda, su expresión era una mezcla de culpa, desesperación y una tenue esperanza que aún latía en lo más profundo de su alma. Él abrió la puerta lentamente, sin sorpresa, como si ya hubiera esperado, en algún lugar de su interior, que esta visita se produjera. Por un instante, se miraron fijamente sin decir nada. No quedaba rastro de amor en sus ojos. Solo serenidad. Y esa calma fue el primer golpe que sintió. Más que si él hubiera gritado, llorado o la hubiera despedido. Su indiferencia la atravesó como un cuchillo. Ella pidió entrar. Él dudó, pero cedió. Se sentó en el sofá, el mismo que habían compartido durante años, ahora con almohadas nuevas, ya sin olor como antes. Ella miró a su alrededor y vio que todo estaba más limpio, más organizado, más claro. Estaba rehaciendo su vida. Y no había rastro de ella allí. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo, luchando por contener el temblor en sus dedos. Empezó a hablar. Dijo que no había dormido bien desde la cena. Que pensaba en todo lo que había vivido con él todos los días. Que el beso no había significado lo que parecía. Que fue un error, un impulso, un intento tonto de sentirse viva, admirada. Intentó explicar que se sentía invisible, asfixiada por una rutina que ya no la emocionaba. Que el otro hombre apareció como un escape, no como amor. Gabriel escuchó todo en silencio, con la mirada fija en ella, sin interrumpir. Y cuando terminó, le preguntó en voz baja, firme y directa, ¿qué esperabas exactamente? Ella tragó saliva, intentó sonreír y dijo que no sabía. Que tal vez esperaba ser escuchada. Tal vez perdón. Tal vez, una oportunidad. Él se cruzó de brazos, respiró hondo y respondió que no la odiaba. Que el dolor estaba ahí, sí, pero que ya había empezado a dejarlo ir. Dijo que lo que dolía no era solo la traición, sino la forma en que ella lo hacía parecer como si ya no significara nada. Y que este tipo de desgarramiento no se puede reparar con palabras ni promesas. Guardó silencio durante largos segundos, hasta que murmuró que había más. Que no era solo un beso. Que necesitaba contárselo todo. Gabriel la miró fijamente, con el rostro sobresaltado por dentro, pero sin demostrarlo. Le pidió que hablara. Y ella comenzó.
Explicó que, antes de esa cena, su relación con el otro hombre llevaba varios meses. Que su primer beso había ocurrido en una conferencia fuera de la ciudad, durante uno de sus viajes de trabajo. Dijo que no lo había planeado, que las cosas simplemente sucedieron, que se sintió atraída, y cuando intentó detenerse, ya era demasiado tarde. Gabriel no se movió. Solo escuchó. Pero la tensión en sus hombros comenzó a disminuir lentamente. Laura continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Reveló que su amante le había prometido dejar a su esposa. Que incluso habían hablado de reiniciar su vida juntos. Que, en un momento dado, creyó que podría ser feliz con él. Gabriel apretó los puños, todavía en silencio, pero algo en su postura indicaba que algo estaba a punto de romperse. Entonces empezó a desmoronarse. Dijo que todo cambió después de la cena. Que el otro hombre, al ver la escena, al notar que Gabriel no había armado un escándalo, que simplemente le había entregado el anillo y se había ido en silencio, se dio cuenta de que no habría drama, ni disputa, y lo más importante, ningún futuro. Que al día siguiente, su amante simplemente desapareció. Dejó de responder mensajes. Solicitó un traslado de departamento. Y, al final de la semana, envió un correo electrónico brusco, diciendo que se había precipitado, que no estaba listo para destruir a su propia familia. Laura dijo que se sentía como basura. Que el hombre por el que había tirado años de historia simplemente la descartó como si nada hubiera pasado. Gabriel la interrumpió, por primera vez, con un tono cortante. Dijo que lo peor no era eso. Era que ella había elegido vivir toda esta historia a sus espaldas, sin el coraje de terminar lo que tenían antes de buscar a alguien más. Que podía perdonar una ruptura, pero no el drama. Laura bajó la cabeza, sollozando, disculpándose, diciendo que quería volver, que ahora veía con claridad todo lo que había perdido. Pero él se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Le dio la espalda un rato. Y, sin girar la cara, preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué solo volviste después de que te dejara? Ella no pudo responder. Murmuró algo sobre arrepentimiento. Sobre añoranza. Gabriel finalmente se giró, con la mirada firme, llena de un dolor silencioso, y dijo, no volviste porque me quisieras. Volviste porque él no se quedó. Estás aquí porque lo dejaron. Y no quiero ser la opción de alguien que solo regresa cuando está roto. Intentó tocarlo. Pero él se apartó. Y entonces, como si le diera el golpe de gracia, dijo que ya había conocido a alguien. No quería hablar de ello ahora, pero le pareció justo ser sincero. Dijo que esta nueva mujer había aparecido sin prisa, sin promesas, solo con una presencia serena pero firme. Que fue con ella que reaprendió a sonreír. Que fue con ella que sintió paz. Laura se quedó atónita. Su rostro palideció. Su respiración se volvió temblorosa. Intentó disimularlo, pero no lo logró. Le pidió más detalles. Quería saber si ya amaba a esta mujer. Y él respondió, sin dudar, sí. Y la diferencia es que ella me eligió de verdad, cada día, desde el principio. Laura se levantó, completamente inestable. Las lágrimas fluían sin control. Dijo que esto no podía estar pasando. Que ella era quien debía estar a su lado. Que solo era un error. Que estaba perdida. Gabriel se acercó y, con una calma desconcertante, dijo, me perdiste cuando mentiste. Y me perdiste por completo cuando esperaste a que te dejaran para buscarme. Bajó la cara, humillada, derrotada, completamente desconcertada. Intentó irse, pero sus piernas parecieron fallar. Él la ayudó a llegar a la puerta. Ella lo miró una última vez, con los ojos hinchados, y dijo, casi en un susurro, nunca imaginé que perderte me dolería más que su rechazo. Gabriel respiró hondo y respondió, es porque lo que perdiste, fue real. Y eso no se encuentra dos veces. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente. El silencio regresó al apartamento. Pero era un silencio diferente. Ni más pesado ni más triste. Era el silencio de un hombre que había sobrevivido al dolor, que no había permitido que la traición lo definiera. Un hombre que ahora caminaba hacia un nuevo amor.
Pero lo que Laura no sabía, lo que nadie sabía aún, era que su amante también escondía un secreto. Y este secreto, enterrado bajo todas las promesas, pronto saldría a la luz. Cambiaría no solo lo vivido, sino también cómo se recordaría todo. Habían pasado 2 semanas desde aquella última conversación. Gabriel, aún con el alma aún reorganizándose, se permitía respirar de otra manera. Las mañanas tenían un sabor más ligero, no por la ausencia de dolor, sino porque por fin había comprendido que algunas heridas ya no necesitan abrirse para demostrar que sangran. Y mientras él recomenzaba, caminando con paso firme hacia lo que él llamaba el futuro, al otro lado de la ciudad, Laura intentaba recomponer las piezas de un castillo que ella misma había demolido. En la soledad del apartamento donde ahora vivía, todo parecía resonar. Las paredes, los muebles, los cajones llenos de calcetines desparejados. Su ausencia era una presencia flagrante en cada rincón. La humillación de ser descartada por alguien que había usado palabras dulces para prometer el mundo y luego desapareció a la primera señal de consecuencias corroía sus días. Pero había algo aún peor, darse cuenta de que a quien realmente importaba, ella misma lo había rechazado. Una tarde, tras ignorar una serie de mensajes en su celular durante días, recibió una llamada inesperada. Era la esposa del hombre al que había engañado. La voz al otro lado era tranquila pero firme. Pidió verse. Dijo que lo sabía todo. Y que había algo que Laura necesitaba saber. La invitación cayó como una bomba. Dudó, consideró negarse, pero había una carga en la voz de la mujer que Laura no pudo ignorar. Una tristeza que ahora conocía bien. Quedaron en verse esa misma tarde, en un café discreto, lejos de rostros conocidos. Al llegar, vio a una mujer elegante, más joven de lo que había imaginado, con ojos que no lloraban, pero que ya habían llorado demasiado. La conversación empezó sin rodeos. La esposa dijo que lo sabía todo desde hacía meses. Que ya percibía el distanciamiento, las miradas de reojo, las excusas cada vez más frecuentes. Y que decidió no confrontarlo. Observó. Analizó. Y, en el momento oportuno, actuó. Laura intentó defenderse, pero fue interrumpida con elegancia. No estoy aquí por rabia. Estoy aquí porque él me hizo lo mismo. Pero hay algo que no sabes. Algo que podría ayudarte a seguir adelante, no como consuelo, sino como verdad. Y entonces, con una calma que contrastaba con su satisfacción, la esposa reveló que el hombre con el que Laura se había involucrado, ya lo había hecho antes. Más de una vez. Que había un patrón. Que cada mujer era un puente hacia alguna ambición, una escalera hacia alguna posición, una fantasía para alimentar su ego. Y que Laura era solo una más. La diferencia es que, con ella, casi lo pierde todo. No por amor, sino por descuido. Porque nunca imaginó que Gabriel reaccionaría con tanto silencio, con tanta dignidad, hasta el punto de exponer la traición no con escándalos, sino con ausencia. También dijo que, después de la cena, el hombre entró en pánico. No porque se arrepintiera, sino porque se dio cuenta de que, al intentar conquistar a Laura, había llamado la atención de personas importantes de la empresa. Y eso era demasiado arriesgado para él. Laura, atónita, intentó asimilarlo todo. Las palabras de su esposa desbarataron las certezas que aún albergaba. Y cuando le preguntó por qué revelaba todo esto ahora, Laura respondió con una sonrisa triste, porque ninguna de las dos lo merecía. Y quizá necesites la verdad para liberarte de la ilusión. A veces, conocer la verdad es lo que necesitamos para perdonarnos por amar mal. Laura salió del café con las piernas temblorosas. Por primera vez, pudo ver claramente dónde se había metido. El amor que creía haber sentido por ese hombre, nunca existió. Era solo necesidad disfrazada de pasión. Vanidad disfrazada de novedad. Y ahora, tenía que lidiar con lo que realmente había perdido, alguien que la había amado por completo. Alguien que habría estado a su lado incluso en sus días más oscuros, si ella hubiera decidido no traicionarlo. El dolor era insoportable. Pero necesario. Días después, Gabriel paseaba por una feria cultural acompañado de Sofía, la mujer con la que había estado construyendo algo sereno y nuevo. Era diferente de Laura.
Ni más bonita ni más interesante. Simplemente diferente. Sus gestos transmitían una bondad natural. Era segura de sí misma, pero con una humildad poco común. Tenía la delicadeza de quien respeta el pasado pero vive el presente. Con ella, Gabriel no sentía la urgencia de demostrar su valía. Simplemente era. Y eso, para alguien que una vez estuvo destrozado por dentro, lo era todo. Mientras exploraban los puestos, riéndose de detalles tontos, recibió un mensaje de Laura. Breve. Conciso. Necesito verte. Es importante. Gabriel le mostró su teléfono a Sofía, quien simplemente asintió. No había celos. Solo comprensión. Al día siguiente, encontró a Laura en el parque donde solían correr los domingos. Estaba sentada en su banco de siempre, con la mirada fija en el suelo. Cuando él se acercó, ella se levantó, pero no lo abrazó. No había espacio para eso. Empezó contándole su encuentro con la esposa del otro hombre. Lo dijo todo. Las palabras le salieron con dificultad, como si aún le dolieran demasiado. Gabriel escuchó, serio, pero sin enojo. Cuando ella terminó, le dijo que lamentaba que tuviera que pasar por eso. Pero no dijo nada más. Entonces, con la voz quebrada, se disculpó. No solo por la traición, sino por subestimarlo. Por pensar que estaría ahí, esperando, incluso después de todo. Se disculpó por confundir el amor con una presencia garantizada. Y con lágrimas fluyendo libremente, le preguntó si ya era feliz con Sofía. Gabriel tardó unos segundos en responder. Pero cuando lo hizo, dijo que sí. Que la paz que sentía ahora no era euforia, ni una explosión. Era una calma que nunca había conocido. Y que, sí, eso también era amor. Laura asintió con tristeza. Dijo que lo entendía. Que ya no lo buscaría. Que esta conversación era el cierre que necesitaba. Solo le pedía que fuera feliz. Y que si alguna vez pensaba en ella, no fuera con odio. Gabriel sonrió melancólico y dijo que no odiaba. Solo estaba agradecido por lo que habían vivido. Pero ahora, vivía una historia diferente. Ella se levantó, se ajustó el bolso y dijo, lo perdí todo por algo que nunca existió. Pero lo que más me duele, es que tú pudiste reconstruirlo. Y yo no. Él no respondió. Solo la observó alejarse, pequeña en el horizonte. En los meses siguientes, Gabriel y Sofía profundizaron su vínculo. Viajaron, conocieron a sus amigos y crearon nuevas rutinas. Ella nunca le pidió que olvidara el pasado, sino que le ofreció un regalo tan lleno de verdad que el pasado comenzó a desvanecerse. Laura, en cambio, siguió intentándolo. Cambió de empresa, buscó terapia y se reencontró con su familia. Pero había un vacío que ningún nuevo logro podía llenar. Una especie de silencio interior que solo conocen quienes tuvieron algo excepcional en sus manos, y lo dejaron escapar. Años después, sus caminos se cruzaron de nuevo. Una boda entre amigos en común. El salón estaba lleno, la música sonaba de fondo y las risas eran suaves. Gabriel llegó acompañado de Sofía, ahora comprometida. Laura, sentada sola en una mesa al fondo, observaba todo con una sonrisa contenida. Cuando sus miradas se cruzaron, él se acercó a ella. Sus saludos fueron cordiales. Había madurez en sus rostros. Laura lo miró y dijo, ¿estás bien? Gabriel respondió, sí. Estoy en paz. Ella le dio las gracias. Él dijo que, a pesar de todo, había aprendido de él el valor del amor verdadero. Y que si alguna vez se topaba con algo similar, sabría cómo cuidarlo. Sonrió. Y, con la serenidad que solo el tiempo puede ofrecer, dijo, todo lo que pasó está perdonado. Pero perdonar no significa volver atrás. Solo significa que sigo adelante con ligereza, por un camino donde la traición ya no tiene cabida. Y entonces se giró. Caminó hacia Sofía, la tomó de la mano y juntos se dirigieron a la pista de baile, donde rieron y se mezclaron con los invitados, celebrando una vida que no comenzó con un arrebato, sino con la reconstrucción, la verdad y la decisión. Laura, sentada sola, no lloró. Pero sintió.
Sintió todo lo que nunca antes había sentido en el momento justo. Y ahora, solo quedaba recordar. Porque ciertas historias, una vez perdidas, no se pueden repetir. Simplemente se convierten en lecciones. El reencuentro entre Laura y Gabriel en aquella boda dejó cicatrices silenciosas que resonaron durante semanas. No hubo discusión, ni palabras duras, ni dolor explícito. Pero había una línea invisible que los separaba definitivamente, y estaba hecha de todo lo que ya no podía decirse. Gabriel regresó a casa esa noche con el corazón en calma pero en silencio, todavía conmovido por lo que sentía en los ojos de Laura. Ya no era amor, ni arrepentimiento desesperado. Era algo más, una especie de melancolía que surge cuando uno finalmente comprende que ha perdido algo que nunca se puede reconstruir, aunque el tiempo retroceda. Y eso fue precisamente lo que hizo todo tan complejo. Porque el perdón es simple cuando el dolor es crudo, cuando la herida aún quema, porque el rechazo justifica el distanciamiento. Pero cuando la herida sana, cuando el corazón aprende a latir sin tropezar con el nombre del otro, el perdón se convierte en un acto de misericordia que libera a quienes sufrieron y condena a quienes lo causaron. Gabriel la perdonó. No por ella, sino por sí mismo. Y eso fue exactamente lo que la destrozó. En los días siguientes, Laura continuó viviendo su vida de forma casi robótica. El trabajo continuó, las responsabilidades continuaron, las exigencias llegaron de todos lados, pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella había terminado. Intentó otros encuentros, conversaciones, incluso se dejó involucrar con una o dos personas que mostraron interés, pero en cada situación, había un muro invisible que no podía superar. Y este muro estaba hecho de comparación. No con Gabriel como hombre, sino con lo que habían experimentado. La sensación de seguridad emocional, de complicidad silenciosa, de genuina colaboración. Nada de eso se encontró en las nuevas perspectivas que emergieron. Y por mucho que lo intentara, nada encajaba como antes. No era idealización. Era falta de verdad. Empezó a asistir a un grupo de terapia, donde compartía fragmentos de su experiencia con desconocidos. No usaba nombres ni detalles, pero poco a poco se dio cuenta de que su historia hería a otros de maneras que no había previsto. Una noche, tras una sesión particularmente intensa, una mujer le dijo que lo más cruel de la traición no es la pérdida de confianza, sino la muerte de la reciprocidad. Porque cuando uno ama y el otro miente, se produce una desalineación que destroza la identidad de la relación. Laura lo oyó y se derrumbó. Lloró allí, delante de todos, no por el hombre que había perdido, sino por la mujer que ya no era. Ya no podía verse a sí misma de la misma manera. Se había convertido en la versión de sí misma que una vez juró que nunca sería. Y ninguna frase motivadora podía borrar eso. Gabriel, en cambio, seguía con Sofía, construyendo lo que llamaban un futuro honesto. No había idealización entre ellos. Conocían el dolor del otro. A Sofía nunca le molestó la silenciosa presencia de Laura en el pasado de Gabriel, porque entendía que un hombre solo pesa cuando aún no lo ha enfrentado. Y él lo había enfrentado. Sofía también tenía sus cicatrices, y quizá eso era lo que los unía tanto. No era falta de historia. Era la madurez de quien conocía el valor de amar conscientemente. De no traicionar, no por miedo, sino por elección. Los dos empezaron a planear una nueva etapa. Una mudanza a una casa más apartada, lejos del bullicio del antiguo barrio, donde Gabriel pudiera respirar un aire diferente. Hicieron planes sencillos. Un huerto en el patio trasero. Un perro. Y noches sin prisas. Era una nueva rutina, pero una que contenía una belleza que él nunca había conocido. Mientras tanto, Laura evitaba los lugares donde sabía que podría cruzarse con él. No por vergüenza, sino porque comprendía que ya no había espacio. Y ya no quería ser un recuerdo incómodo en la vida de alguien que había aprendido a sonreír sin ella. Poco a poco, empezó a canalizar su dolor hacia algo significativo. Escribió textos, asistió a seminarios sobre relaciones y ética emocional. Se convirtió en una voz discreta pero firme entre quienes buscaban comprensión en medio del caos de sentimientos. ¿Aún dolía? Sí. Pero era un dolor con un propósito. Y eso marcó la diferencia. La complejidad de lo sucedido entre ellos no residía solo en el acto de traición,
sino en lo que se desenvolvió. Gabriel no solo había perdido a su esposa. Había perdido temporalmente la confianza en su propio juicio. Y Laura no solo había perdido a su esposo. Había perdido la oportunidad de madurar junto a alguien dispuesto a crecer con ella. Y este dilema moral era el más difícil de abordar. Porque el arrepentimiento tardío nunca encuentra refugio en los corazones de quienes ya han construido otra paz. Y el perdón, aunque noble, no revierte las trayectorias. Un día, invitaron a Laura a hablar en un evento sobre nuevos comienzos y decisiones emocionales. Aceptó a regañadientes, pero lo interpretó como parte de su proceso de reconstrucción. En su discurso, no mencionó nombres ni episodios específicos. Pero al mirar al público, dijo algo que resonó en todos los presentes: no todas las historias de amor terminan por falta de sentimientos. Algunas terminan porque uno de los dos olvida que amar también significa proteger al otro de nuestra propia inestabilidad. Hubo silencio. Un silencio que pesó. Porque todos sabían que esa frase no era una teoría. Era una cicatriz. Después del evento, al irse, se sentó sola en un banco afuera y vio a la gente irse. Ya no sentía rabia consigo misma, pero tampoco sentía alivio. Estaba en un punto donde las cosas simplemente eran. Y quizás eso era lo más cercano a la paz que jamás encontraría. Gabriel, esa misma noche, cenaba con Sofía en su nueva casa. El porche estaba iluminado con luces amarillas, se oía el lejano sonido de música en la radio, y charlaban distendidamente sobre el día. En un momento, ella le preguntó si lo había perdonado todo. Y él respondió, sin dudar, sí. Pero perdonar no es olvidar. Es simplemente elegir no cargar con eso. Ella sonrió, le tomó la mano y dijo, «¿Y tú me elegiste?» Él asintió. Y en ese instante, el peso desapareció. El dilema que todos enfrentaban era simple en apariencia, pero doloroso en el fondo. ¿Hasta qué punto una mala decisión define quiénes somos? ¿Es posible reconstruirnos por completo tras destruir algo preciado? ¿Puede el amor verdadero sobrevivir a la traición, o solo perdura hasta que las heridas son demasiado profundas? Gabriel encontró la respuesta al negarse a endurecerse. Laura encontró la suya al aceptar que no todo perdón es un camino de regreso. Y juntos, aunque recorrieron caminos diferentes, dejaron claro que algunas pérdidas, por dolorosas que sean, son las que nos permiten evolucionar. Pero la historia aún no termina. Porque el amor, incluso herido, siempre deja semillas. Y lo que cada persona hace con ellas, es lo que determina si lo que experimenta será solo dolor o también transformación. Las semanas transcurrieron con la misma calma fría de los días de invierno. La ciudad, envuelta en un suave silencio entre mañanas grises y noches frías, parecía reflejar con exactitud el estado emocional en el que se encontraba cada personaje. La vida había vuelto a su cauce, pero no con la misma prisa que antes. Los acontecimientos, ahora resueltos, dejaban huellas más sutiles que los gritos. Gabriel, firme en su rutina con Sofía, empezó a sentir cómo se consolidaban los contornos de una nueva estabilidad. Ya no había miedos ocultos, ni preguntas sin respuesta. El pasado había encontrado su lugar, una habitación cerrada, a veces visitada en el pensamiento, pero de la que nada se extraía. Aún así, ciertos recuerdos afloraban sin invitación, y esto no lo hacía débil, solo humano. Había días en los que, incluso ante el amor presente, sentía el eco de las cicatrices. No porque extrañara a Laura, sino porque extrañaba a la persona que había sido a su lado. El hombre que creía que el amor solo bastaba para mantener a alguien cerca. Había aprendido que no, y esa verdad era agridulce. En su nuevo hogar, Sofía había creado un espacio para trabajar con el arte. Pintaba en su tiempo libre, y él solía observarla en silencio mientras ella coloreaba lienzos con paciencia y cariño. Había algo terapéutico en esa costumbre. Gabriel se acercaba, se sentaba a su lado y simplemente observaba. No necesitaba hablar. Con solo estar allí le bastaba. Una tarde, estaba pintando un lienzo que representaba una figura sentada junto al mar, de espaldas, mirando el horizonte. Gabriel le preguntó qué representaba, y ella respondió que se trataba de las personas que dejamos ir. Dijo que la paz solo llega cuando entendemos que no todos están destinados a quedarse.
Gabriel se quedó mirando el cuadro unos segundos y luego respondió que quizás el verdadero perdón era precisamente eso, desear que la otra persona encontrara un significado, incluso sin nosotros. Ella asintió. Y en ese momento, una especie de silencio reconfortante llenó el aire. Al otro lado de la ciudad, Laura planeaba mudarse. No porque quisiera escapar, sino porque se dio cuenta de que necesitaba un entorno diferente para reconstruirse. El apartamento en el que vivía, los lugares que frecuentaba, todo a su alrededor aún olía a recuerdos. Decidió aceptar una oferta de trabajo en otra región, algo que le habían ofrecido durante meses, pero que siempre había rechazado por miedo a empezar de cero. Ahora, el miedo ya no era un obstáculo, era un impulso. Se preparaba para partir, sin grandes despedidas, sin fanfarrias. Fue una despedida silenciosa, pero cargada de significado. Un reconocimiento de que, por mucho que uno lo desee, algunas historias no pueden reescribirse en el mismo lugar donde fueron borradas. Una noche, antes de guardar sus últimos libros, encontró un viejo cuaderno en el fondo de una caja. Era un regalo de Gabriel, al principio de su matrimonio. Un cuaderno encuadernado en cuero donde la animaba a escribir sus pensamientos, sueños y proyectos. En la primera página había una dedicatoria, para que no olvides todo lo que aún eres, incluso en los días en que el mundo intenta convencerte de lo contrario. Laura sostuvo el cuaderno en sus manos durante largos minutos. La frase, que antes parecía simple, ahora parecía una advertencia. El mundo la había convencido de muchas cosas, incluyendo que el amor que sentía no era suficiente. Y ahora comprendía que el amor no era el problema. El problema era no darse cuenta de lo valioso que era hasta que fue demasiado tarde. Se tumbó en el suelo de la sala vacía, con el cuaderno contra el pecho, y lloró sin resistencia. Pero fue un llanto limpio, casi liberador. Al final de esa semana, antes de irse, decidió pasar por última vez por un lugar simbólico, el jardín donde Gabriel le había propuesto matrimonio. Llegó al caer la tarde, con el cielo teñido de oro. Se sentó en el mismo banco, miró a su alrededor y ya no vio a la pareja que una vez fue. Pero vio a la mujer que ahora era. Y, por primera vez, no quiso retroceder en el tiempo. Simplemente deseó que, dondequiera que la vida las llevara, permaneciera en paz. Respiró hondo, cerró los ojos y se quedó allí unos minutos. Cuando los abrió, una pareja de ancianos caminaba de la mano hacia el banco de enfrente. Le sonrió y ellos le devolvieron la sonrisa. Era como si, de alguna manera, la vida le dijera que el amor aún era posible. Aunque fuera en otra historia. A la mañana siguiente, partió. Comenzaba una nueva etapa, sin la esperanza de recuperar lo perdido, pero con la fuerza de quien por fin había aprendido a no abandonarse. Durante el viaje, le escribió un último mensaje a Gabriel. Breve, ligero, me voy. Gracias por todo. Sigue adelante con calma. Lo leyó mientras tomaba café en el porche con Sofía. No respondió. Solo sonrió levemente y guardó el teléfono. Sofía lo miró con curiosidad. Él simplemente dijo que era alguien del pasado que se despedía. Ella asintió. Y, sin necesidad de más detalles, le tomó la mano por debajo de la mesa. La vida no era perfecta, pero era real. Y eso bastaba. La semana siguiente, durante la comida dominical con los padres de Sofía, Gabriel se sorprendió con una conversación inesperada. Su padre, un hombre directo, le preguntó cómo se sentía al formar una nueva familia, tras una relación que le había dejado cicatrices tan profundas. Gabriel reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo que el miedo a no ser suficiente lo había perseguido durante mucho tiempo. Que por mucho que intentara convencerse de que la traición de Laura no afectaba su valía, aún sentía una voz interior que le susurraba que tal vez no había sido lo suficientemente bueno. El padre de Sofía escuchó en silencio y luego respondió que las buenas personas también son traicionadas. Y que esto dice más del traidor que del traicionado. A veces los más fieles se quedan atrás porque no saben jugar. Pero precisamente por eso merecen un amor que no sea un juego de mesa. Gabriel guardó esas palabras. Y resonaron. Esa noche, mientras yacían en la cama, le contó todo a Sofía. Ella guardó silencio durante unos minutos. Luego se giró y lo abrazó con fuerza.
Nunca fuiste débil. Fuiste completo. Y te traicionaron porque el mundo aún no ha aprendido a lidiar con quienes aman sin reservas. Pero ahora, ya no necesitas demostrar nada. Simplemente vive. Sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió dormir profundamente. Sin fantasmas. Sin rastros. Laura, en su nueva ciudad, vivía ahora en un pequeño apartamento con grandes ventanales, donde el sol de la mañana entraba a raudales y el silencio era confortable. Pasaba los días trabajando, leyendo, a veces caminando sola por calles desconocidas. Seguía sin haber nadie nuevo. Y no buscaba a nadie. No por miedo, sino por respeto a su propio proceso. Un día, mientras paseaba por una feria de artesanía, se topó con un cuadro curioso, una mujer de espaldas, sentada junto al mar, mirando al horizonte. Era la misma imagen que Sofía había pintado meses antes, sin que Laura la viera jamás. Compró el lienzo y lo colgó en su sala. No sabía por qué, pero había algo reconfortante en él. Quizás era el simbolismo. Quizás era solo coincidencia. Pero la mirada de la mujer en el cuadro decía más que las palabras. La vida seguía. Pero ahora, sin prisas. Gabriel y Sofía planeaban una boda pequeña, solo para amigos cercanos. Sin ostentación. Sin duda, la verdad. Y la verdad, después de la tormenta que él había vivido, era el mayor lujo que cualquiera podía tener. Laura, con sus noches silenciosas y sus días productivos, ahora escribía un libro. No sobre traición, sino sobre decisiones. Sobre cómo cada paso en falso puede llevarnos al precipicio, pero también puede impulsarnos a la reinvención. Y este libro no trataría de justificar errores. Trataría de demostrar que quienes cometen errores también pueden enseñar. Siempre y cuando tengan el coraje de mirarse al espejo y no apartar la mirada. Los caminos estaban trazados. No paralelos. Pero auténticos. Porque al final, la mayor lección de todas no se trataba de ganar o perder. Se trataba de reconocer que incluso las decisiones más desconsideradas dejan consecuencias que no se pueden borrar, pero sí comprender. Y que, a veces, la paz no está en regresar. Está en aceptar que la página ha pasado, y seguir escribiendo con mayor conciencia. El amor, aunque roto, no había dejado de existir. Simplemente encontró otros cuerpos, otras voces, otros finales. La boda de Gabriel y Sofía tuvo lugar una mañana de primavera, a la sombra de árboles centenarios que rodeaban un tranquilo campo abierto. No hubo una fiesta suntuosa, ni invitaciones a raudales, solo las personas que formaban parte de sus historias, presentes con lágrimas en los ojos y sonrisas sinceras. La ceremonia fue oficiada por un amigo en común, y las palabras pronunciadas allí no hablaban de promesas eternas, sino de elección diaria, de construcción mutua, de sanación. Gabriel miró a Sofía mientras pronunciaba sus votos y sintió, quizás por primera vez en su vida, el peso del amor maduro, uno que llega no con urgencia, sino con conciencia. Un amor que se sostiene no idealizando al otro, sino por la profunda aceptación de quien uno es. Cuando el beso final selló su unión, no hubo aplausos eufóricos, solo un silencio ligero y hermoso, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para reconocer lo merecido que era. Tras la boda, ambos pasaron unos días viajando por el campo, evitando los lugares turísticos, optando por pequeños pueblos, cafés escondidos y senderos tranquilos. En estos paseos silenciosos, en las miradas intercambiadas durante la cena o al compartir la misma manta en las noches frías, Gabriel encontró pequeñas certezas. Ya no necesitaba demostrar que era digno de amor, porque había alguien allí que lo veía sin que tuviera que dar explicaciones. Se dio cuenta de que ya no cargaba con el dolor, la ira ni con los vestigios de su pasado. El pasado estaba en su lugar, atrás. Y aunque lo había moldeado, ya no tenía el poder de dictar sus pasos. Mientras tanto, en otro lugar, Laura seguía con sus días a un ritmo que oscilaba entre la estabilidad y la ausencia. La nueva ciudad le trajo nuevos rostros, nuevas posibilidades, y aunque estaba construyendo algo sólido profesionalmente, aún había un vacío persistente. Ya no era el vacío de la pérdida de Gabriel, sino el vacío de su propia desconexión con la mujer que una vez fue. Las noches eran tranquilas, los compromisos constantes, pero siempre había un punto en el que el silencio gritaba demasiado fuerte.
Escribía con frecuencia. El libro finalmente estaba terminado. No era autobiográfico, pero cada línea contenía fragmentos de su viaje. Fragmentos de culpa, reconocimiento, vergüenza y, finalmente, aceptación. Cuando entregó el manuscrito a la editorial, se sintió más vulnerable que nunca. Era como si, al compartir esto con el mundo, desnudara su alma, pero también pidiera perdón. Un perdón que tal vez nunca recibiría, pero que no la detuvo. Meses después, el libro se publicó. Recibió críticas positivas, elogiando la sensibilidad y profundidad del texto. Los lectores enviaron mensajes emotivos, diciendo que se habían visto a sí mismos entre líneas, que les había ayudado a comprender su propio valor. Laura leyó cada uno de estos mensajes con una mezcla de alivio y dolor. Saber que su historia, incluso disimulada, ayudaba a otros le dio cierta paz. Pero también le dejó claro que su dolor no era único. Que tantas personas ya habían experimentado pérdidas irreparables causadas por descuidos emocionales, por errores que podrían haberse evitado. Y esto le dio un propósito, pero también un espejo. No volvió a intentar contactar con Gabriel. No buscó información sobre él, no buscó rastros. Quería creer que estaba bien, y eso era suficiente. Pero al destino a veces le gusta atar cabos sueltos. Un día, durante una conferencia sobre ética emocional en las relaciones, Laura se sorprendió al ver un rostro familiar al fondo del auditorio. No era Gabriel. Era su madre. Sentada con los brazos cruzados, atenta, firme. Al final del evento, se acercó discretamente. Dijo que había oído hablar del libro, que estaba allí por curiosidad, pero que se fue con algo más. Laura intentó ocultar su emoción, pero la presencia de la mujer la desquició. La madre de Gabriel le tomó la mano unos segundos y dijo que, durante mucho tiempo, había estado enojada. Que no podía entender cómo alguien podía traicionar un amor tan puro como el de su hijo. Pero que, con el tiempo, había aprendido a distinguir el error de la esencia. Y que, allí, ante ella, vio a una mujer diferente. Una mujer que había pagado el precio. Y que quizás ya había sufrido bastante. Ella no se disculpó. Él no se disculpó. Pero agradeció la conversación. Laura lloró cuando estuvo sola. Porque esa pequeña chispa de comprensión fue más de lo que esperaba. El tiempo, con su implacable forma de transformar el dolor en recuerdos, siguió su curso. Gabriel y Sofía tuvieron una hija. Un nombre sencillo, pero con un hermoso significado, Clara. Porque así se sentía con ella a su lado. La paternidad despertó una nueva faceta de Gabriel. Un amor que no había conocido, pero que lo llenó por completo. Cuando abrazó a Clara por primera vez, recordó todo lo vivido y sonrió. Porque, al final, cada caída, cada cicatriz, cada lágrima lo habían traído hasta aquí. Y aunque no estaba orgulloso de lo que había pasado, sentía gratitud por el hombre en el que se había convertido. Pasaron los años. Laura nunca se volvió a casar. Tuvo otras relaciones, algunas intensas, otras fugaces. Pero ninguna se convirtió en un hogar. Y ella lo aceptó. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a ser autosuficiente. En una entrevista sobre el libro, un periodista le preguntó si se arrepentía de algo. Reflexionó un momento antes de responder: me arrepiento de haber amado con razón pero haber actuado mal. Y a veces, el amor no basta cuando el miedo a afrontar la verdad es mayor que el coraje de luchar por lo que se tiene. La frase circuló en redes sociales. Se convirtió en una referencia. Pero para ella, era simplemente la cruda realidad. Una tarde de otoño, paseando sola por una librería, Laura encontró un libro de fotografía con paisajes de varios países. Al hojearlo, vio una imagen, una playa con una persona sentada de espaldas, mirando al mar. Sonrió. Era casi idéntico al cuadro que había comprado años atrás. Y en esa sonrisa había paz. Porque la vida no le había devuelto lo perdido, pero sí le había dado comprensión. Y eso, para algunos, lo es todo. Gabriel, ahora con arrugas sutiles y mirada serena, amaba escribirle cartas a su hija, incluso cuando ella no sabía leer. Las guardaba todas en una caja. Una de las cartas decía: nunca te conformes con menos que el amor que de verdad te elige.
Porque un día, casi me olvidó alguien que pensé que me amaría para siempre. Pero hoy lo sé, quienes aman de verdad no se alejan ante la primera duda. Y tú, hija, mereces el amor que perdura. Siempre. Y así, entre nuevos comienzos, silencios y decisiones, los caminos de todos continuaron. No todos felices, pero todos verdaderos. Y, al final, lo que quedó fue la certeza de que la traición destruye más que una relación. Destruye la confianza, desfigura vínculos, destroza la autoimagen y, a veces, incluso con arrepentimiento, lo perdido ya no se puede tocar. Porque el amor no es eterno si no se cuida. Enferma. Y, a veces, muere. Ahora que la historia ha llegado a su fin, queremos saber qué opinas. ¿Qué te pareció este viaje? Deja un comentario abajo y comparte tu opinión sobre los personajes, sus decisiones y su desenlace. Suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que prometen conmoverte. Recuerda, aquí no toleramos ningún tipo de traición. Este canal existe para contar historias de ficción que muestran cómo la traición destruye amores, familias y futuros. Y que cada decisión, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiarlo todo. Piensa en esto antes de traicionar la confianza de alguien a quien amas. Porque el amor, cuando se traiciona, incluso se puede perdonar, pero rara vez regresa.